Tú estás por escuchar este podcast. Mientras tanto, tu competencia ya está tomando decisiones con inteligencia artificial, ejecutándolas en la nube y blindándolas con ciberseguridad. La diferencia entre solo escuchar y disrumpir está en una sola decisión. Kio, made to disrupt. Infraestructura y tecnología en www.kio.tech. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hoy hablaremos de la delgada línea entre la ciencia ficción y la realidad. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de darle con todo, con Tokio, con Tocho. Y eso es lo que necesita nuestro país para entrarle de verdad de lleno al durisísimo mercado de los data centers, la demanda que hay por la energía, por la infraestructura. Vamos a hablar de qué significa la inteligencia artificial para México en términos de lo que requerimos de todo esto que acabo de decir. Así que va a ser muy interesante ese tema. Vamos a hablar de el dios del trueno convertido en dios robot. O sea, sí, estamos hablando de Thor. ¿Y qué tiene que ver Thor con todo esto? Pues tiene que ver con Nvidia. Ya les platicaremos un poquito o un muchito de todo eso. Vamos a hablar de una madre artificial. No estoy diciendo madre como de un objeto ahí cualquiera. No estoy diciendo una madre, o sea, como una mamá. Y vamos a hablar de Seamos Retro cuando esto se refiere a tener entrevistas de trabajo a la vieja usanza. ¿Por qué? ¿Y por qué estamos regresando en lugar de ir para adelante? Pues ya lo investigaremos. Y desde luego, todo lo que usted quiere saber sobre la inteligencia artificial, los relajos y telenovelas que hay entre las grandes corporaciones que hoy rigen nuestras vidas. Así que de todo eso se va usted a enterar si se queda la siguiente hora más o menos en este episodio y escuche este episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Bien, pues ahí está todo esto dispuesto. Ahí dice cómo le puede hacer México para entrar a las grandes ligas de los data centers, que si Nvidia quiere todo, en fin. Pero pues esto no se hace solo. Esto es un podcast que requiere mucho esfuerzo de mucha gente. Por ahí anda pues el señor Mario Terrés muy ocupado ecualizando, produciendo y luego estará postproduciendo este podcast. Por ahí anda el dedicadísimo equipo de Anita Álvarez, comandado por Anita Álvarez en la producción. Le mandamos como siempre un gran saludo a Dianita, a ver si un día ella se asoma por aquí, porque me han preguntado mucho por ella, me dicen que por qué digo que vacaciona tanto. No, lo digo de broma, en realidad trabaja muchísimo, tanto así que luego no se puede asomar por acá. Entonces a ver si un día se digna aparecer la querida Dianita. Anda Nayatsin Romero, también trabaje haciendo guiones y perfilando las notas para que tenga sentido más o menos lo que digo yo. Y lo que sí tiene mucho sentido es lo que dice mi compañero, que anda aquí pacientemente esperando a ver a qué hora me callo y lo presento. Él es, ya lo conocen, él es Bernardo González, experto en tecnología, y muy amablemente viene aquí a compartirnos esos conocimientos como siempre. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? Bien, muy contento. Ya casi llegamos a los 2,000 suscriptores en el Telegram. Y déjame hacer un par de comentarios de precisamente de esa comunidad y luego de una nota esta que me quedé la semana pasada. Pero bueno, vamos a empezar con la gente, lo más importante. Sí. Por ahí Mario Terrés nos compartió a través del WhatsApp, o creo que lo mandé yo, ya no recuerdo bien, de nuestro querido amigo el Shoshe de sí. Kio, que nos compartió que da clases en la Universidad Autónoma de Querétaro y le pone a los alumnos una pregunta de rescate en los exámenes. Y la pregunta es de reseñar algo de aquí del programa de Tecnófagos, entonces lo cual le agradecemos muchísimo. Y luego, quizás sus alumnos no se lo agradezcan tanto, pero los alumnos seguramente no. Pero nosotros sí se lo agradecemos mucho. Pero nosotros sí lo agradecemos porque audiencia es audiencia y usted sabe que eso es muy importante, señor Maza. Y luego Álvaro MPZ, así es su usuario, nos pidió que si comentábamos algo respecto a decreto o anuncio, no sé cómo llamarle, de la Suprema Corte de Justicia respecto a si se pueden registrar o no obras generadas por inteligencia artificial,
que lo haremos en un momento, pero antes de hacer eso, nada más, si me regalas un minuto de este tema del espacio que me gusta muchísimo, pues después de 3 lanzamientos fallidos donde había estallado la Starship, pues finalmente se logró. No atraparon ni el Heavy Booster ni la nave, los dos fueron a dar al mar, pero todo lo que vimos y lo que la gente ha comentado, pues es que fue todo un éxito, ¿no? El Heavy Booster intencionalmente le apagaron uno de los 3 principales motores para ver si alguno de los secundarios era lo suficientemente fuerte o potente para controlar el descenso, y parece ser que lo logró y llegó con el ángulo y de manera vertical al océano, y ahí terminó su viaje de esta misión número 10. Y la Starship llevaban varios intentos de simular este despliegue de satélites de Starlink, que es muy importante porque la Starship, a diferencia de cuando se lanzan con un Falcon 9, pues tiene mucho más capacidad, es una nave considerablemente más grande, y le pusieron aparte un mecanismo que es como un despachador que los va lanzando, pues se ve muy futurista, ¿no? Y pues vimos ahí, aunque eran satélites dummy, se pudo hacer perfectamente bien. Y luego intencionalmente también el recubrimiento de los famosos mosaicos, el escudo térmico para cuando se hace la reentrada a la atmósfera, que se calienta demasiado la nave, pues parece que probaron algunos materiales en algunas partes de la nave, le quitaron incluso el recubrimiento para ver cuánto resiste los materiales, y pues la nave se puso toda de color anaranjado y logró su reentrada a la atmósfera, y también hizo el ángulo perfecto para seguramente la próxima o la siguiente. Yo creo que ya será factible que lo atrapen. Y hoy en la mañana leí esta nota que, fíjate, bien interesante, hablando de los Falcon 9, estos que salen 2 o 3 a la semana. Ya es muy rutinario que los están lanzando para llevar un satélite o desplegar Starlink o llevar astronautas a la Estación Internacional Espacial. Estación Internacional. Tienen una clave, estos boosters, que es el cohete con los motores, que se llama B y un número, ¿no? Entonces el cohete B1067 lleva 30 lanzamientos que lo han reutilizado, es el que tiene el récord. ¡Wow! El 1063 y el 1071 llevan 27 vuelos. El B1069 lleva 26 vuelos. Y luego hay otra serie de estos números de cohetes que llevan 22 o menos de 20. Pero esa nota me parece a mí súper relevante. Súper relevante, sí. Porque a veces no nos damos cuenta en el día a día de en qué época estamos viviendo. Y creo que ya es muy claro que estamos viviendo la era espacial. Ahora sí, de a de veras, no solamente un gobierno haciendo algunas pruebas espaciales muy caras, muy sofisticadas, sino que esta reutilización de los cohetes y lo que sobre todo promete SpaceX para esta ventanita que se va a abrir a finales del año que entra, 2026, entre octubre y noviembre, para hacer una misión a Marte. Seguramente no irá tripulada con humanos. Es probable que lleven robots de algún tipo, a lo mejor estos humanoides Optimus, pero para la siguiente década seguro que ahora sí se ve la luz al final del túnel de que esta es una industria mucho más sólida, ¿no? No sé qué piensas tú. Totalmente. A ver, es que imagínate que la industria de la aeronáutica, la industria de los aviones, que hoy conocemos, imagínate que cada vez que te subieras a un avión tuvieran que destruir ese avión cuando llegara a su destino, ¿no? Eso era los viajes espaciales, ¿no? O sea, el construir un shuttle, el construir un Challenger, eran pues elefantes blancos que sabías que iban a destruirse y que ya no podían volverse a utilizar, hasta que llegó literalmente, y digo, sé que siempre, a ver, los triunfos nunca son solitarios, ¿no? Pero vaya, hasta que llegó Elon Musk, y usted podrá opinar lo que quiera de Elon Musk, pero lo que sí ha hecho es impulsar enormemente, con muchas otras personas y lo que ustedes me digan, pero ha logrado crear una industria aeroespacial, como bien detallas, con creando una industria de aviones y de cohetes espaciales
reciclables, ¿no? O sea, reutilizables. Esto que un solo avión, que un solo cohete tenga 30 viajes, 30 vuelos, pues ya lo vuelve muchísimo más rentable y por eso se están abatiendo los costos y era lo que tenía que pasar y que no habíamos podido hacer y pues ellos lo pudieron hacer, ¿no? Entonces, claro, ahí están otras, ya tiene competencia y bueno, pues así se hacen las industrias, qué bueno, pero sí es un súper avance y coincido contigo, es súper emocionante estar viviendo en esta época, entonces qué bueno, bien por eso y pues esperando con mucho ahínco lo que viene más adelante, que además pues está más cerca de lo que creemos, ¿no? Oye, déjame terminar de dar los avisos parroquiales porque ya tú mencionaste pasadita que efectivamente ya tendremos pronto 2,000 personas ahí en el grupo de Telegram. Muchísimos saludos a todos, gracias por compartir temas, inquietudes, comentarios, hasta críticas, porque por ahí el otro día injustamente estaban acusando a Bernie de estar golpeando su escritorio y no, tengo que reconocer que soy yo el que normalmente está haciendo ruidos. ya me regañaron por ello, ya bloqueo mi micro cuando está hablando Bernie porque soy muy nervioso y normalmente estoy golpeteando alguna cosa o tecleando o alguna cosa así, entonces ya no lo voy a hacer, perdón. Eso va a mejorar mucho la calidad de este podcast. Y bueno, pues inscríbanse ustedes también, no tienen que hacer nada más que descargar la aplicación de Telegram si es que no la tienen ya y pues ahí buscan Tecnófagos, ahí está esa comunidad y como mencionaba Bernie, pues va a haber regalos y sorpresas por esa llegada a los 2,000 personas. Muchas gracias a todos por escucharnos y pues muchísimas gracias a las miles de personas que escuchan cada uno de estos episodios. Cotidianamente rankeamos dentro de los más escuchados. Muchas veces somos el más escuchado, el podcast más escuchado en español de tecnología en Spotify, al menos, que son los que nos comparten más cotidianamente esta información y pues nos llena de orgullo estar en esa preferencia. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Sí. Y pues ahora sí, si quieres, Bernie, pues le entramos ya a la información o quieres comentar algo más antes. Nada más la nota esta que nos pidió ahí Álvaro, si la quieres... Sí. Comentar muy rápido. Igual y luego valdría la pena si nos ayudan a incorporarla a un episodio y le damos más profundidad, pero simplemente se reitera, al menos en México, por parte de la Suprema Corte de Justicia, que las obras generadas por una herramienta de inteligencia artificial no son registrables como derechos de autor. Y pues hay una gran polémica, ¿no? Yo estoy en un par de chats donde mucha gente tiene muchas opiniones. Y simplemente lo que creo que está pasando es lo que naturalmente sucede tanto con los gobiernos como con las empresas, las organizaciones principalmente, ¿no? Cuando te llega algo que no conoces, con lo que no estás familiarizado, te rompe un paradigma, la reacción más natural es prohibirlo, ¿no? Aquí tú y yo hemos mencionado estas herramientas tan útiles para transcribir reuniones de trabajo. Y yo conozco empresas que lo tienen estrictamente prohibido, ¿no? Porque tienen miedo de que alguien vaya a grabar algo y luego lo puedan descontextualizar, etcétera. Y entonces, para no meterse en problemas, lo más fácil es prohibirlo. Me parece que en este caso el Poder Judicial en México, la Suprema Corte de Justicia, está determinando que de momento no se puedan registrar si lo generaste con una de estas herramientas, porque te vas a meter en un tema muy polémico, ¿no? El ejemplo más sencillo es una imagen. Si a mí se me ocurre un prompt relativamente sencillo y se construye toda una imagen, pues es muy cuestionable si los derechos de autor son míos o son de la empresa que es dueña de la herramienta que yo utilicé. Y ahí se van a complicar muchísimo las cosas, ¿no? Yo en mi experiencia profesional muy relacionada con sistemas, porque no soy abogado ni tengo especialidades en nada de esos temas, conozco una figura que se llama obra por encargo, ¿no? Y es relativamente común, digamos, una empresa que no se dedica al desarrollo de software, está en cualquier otra industria, de repente contrata a unos profesionales desarrolladores de software para que le hagan un sistemita de inventarios, de control de acceso, alguna cosa que requiere ese negocio. Y se llama obra por encargo, ¿no? Imagínate, contratan a Bernardo y a Ricardo, que son programadores, nosotros lo construimos, pero nos hicieron un contrato donde los derechos de autor de ese software es de la empresa que nos pagó. Ni tú ni yo podemos decir, oye, no, espérate, pero el software es mío y me tienen que pagar regalías. No. Correcto. Yo te contraté ex profeso para que hicieras eso
te di tu dinero, tú estuviste de acuerdo y me cedes los derechos, ¿no? Me parece que en los escritores pasa algo similar con esta figura de ghostwriter, ¿no? Sí. Que subcontratas a alguien. Claro, pero incluso también pasa, me hiciste pensar en algo con lo que trabajo todo el tiempo, que es con la creación de piezas de mercadotecnia o de publicidad, que se generan, normalmente estas se generan libres de derechos, justo en ese mismo modelo, porque pues un comercial que yo le dirijo o le escribo y le produzco a un banco, es propiedad intelectual del banco, ¿no? Por más que yo lo haya hecho, escrito, dirigido, pues producido, lo que me digas, no es como una película que si yo la escribo y la registro, pues yo soy el dueño de los derechos de esa película. Yo como director, por ejemplo, pues tengo derecho, que es un área medio gris, pero yo tengo derecho a mostrar que hice esa obra en mi reel y enseñarle a otros clientes, pero la obra como tal le pertenece al cliente que la pagó, ¿no? Correcto. Entonces yo creo que aquí seguramente va a haber una evolución, ¿no? Conforme se vaya sofisticando tanto las herramientas como los usos donde se apliquen estas nuevas obras, pues habrá gente que diga, oye, pues la herramienta nada más fue eso, ¿no? Una herramienta y yo le metí muchísimo trabajo al prom y fue un trabajo de refinamiento y de muchas horas. De hecho, ahorita hay gente que está escribiendo, por ejemplo, libros y se apoya de herramientas de inteligencia artificial, pero digamos que la idea se le ocurrió al autor y él decidió darle esa estructura y simplemente la herramienta, así como escribir a mano o escribir en un procesador de texto, estás usando una herramienta, llegaremos a un punto donde creo que las cosas por lo menos se van a ecualizar o equilibrar un poco y habrá alguna manera de que las personas puedan registrar una obra utilizando herramientas de inteligencia artificial. Por lo pronto, la noticia es que hay un tajante no. Si usaste, no especifican mayores detalles, ¿no? Nomás dice, si usaste una herramienta de inteligencia artificial, no lo puedes registrar, ¿no? Creo que esto va a tener que cambiar, ¿no? Sí, y siguiendo la tendencia internacional, porque también, no recuerdo si ya lo comentamos aquí, pero Google, Meta, y bueno, primordialmente Google, digamos Alphabet a través de todas sus salidas, le hace en particular Google y YouTube, ya anunció también que los videos hechos con inteligencia artificial ya no van a monetizar como lo haría un video de una creación real, ¿no? Entonces, una creación, no sé cómo compararlo con algo hecho con AI, pero vaya, el chiste es que si tú estabas haciendo videos del gorila que son muy simpáticos y de Bigfoot y de todos estos que cuentan chistes y tal, ya no los vas a poder monetizar porque no se te considera una creación original. No eres un creador de contenido como lo puede ser un influencer o alguien más que sí monetiza ese contenido de acuerdo a las pasadas y la cantidad de gente que te vea. Entonces, igualito, ¿no? O sea, si lo estás usando a través de un prompt, pues está bien, súbelo y qué bueno que tengas muchos views, pero no te vamos a pagar por ellos, ¿no? Entonces, pues en fin, ahí se están, como dices, ecualizando las cosas y poco a poco iremos viendo, pues seguramente por ahí va a salir alguna plataforma que va a decir, yo sí te pago por ello y entonces vénganse para acá y vendrá más tráfico y en fin, ya encontraremos ahí nuevos nichos. En fin, pues vamos entonces con nuestra primera nota del día de hoy, mi Bernie. Ese tema dice con todo. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Bueno, ¿y por qué con todo? Porque estamos frente a una oportunidad, ya hemos platicado de esto, México tiene una oportunidad importante en temas de infraestructura eléctrica y de conectividad, pero vamos a necesitar mucho y de verdad que sí, echarle muchos kilowatts, por no decir alguna otra cosa, porque vamos a necesitar construir infraestructura eléctrica y de conectividad suficiente para alcanzar 1.5 gigawatts de potencia instalada hasta pensando en el 2030, si quiere México aprovechar su potencial de inversión en centros de datos. Esto de acuerdo con Adriana Rivera Cerecedo, que es la directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Data Centers. Actualmente, los centros de datos instalados operan 250 megawatts y hay 74 megawatts en construcción, que es casi una quinta parte de la capacidad instalada que se requiere.
La cadena de suministro incluye transformadores y sistemas eléctricos provistos por firmas como Huawei y Schneider Electric, entre otras. Además, la expansión pues, requiere crecer al mismo tiempo en conectividad. El país tiene el potencial de captar hasta 18,000 millones de dólares por centros de datos en los próximos 5 años y podrían aportar hasta 5% del PIB si se amplía la conectividad y la energía en ese mismo periodo. El Consejo Coordinador Empresarial ha calculado que la inversión en data centers podría llegar a 9,200 millones de dólares de manera directa y hasta 27,000 millones incluyendo impactos indirectos. Entonces, a ver, hay que recordar que México es el segundo mercado más grande de América Latina, que Querétaro es un epicentro importante, ha luchado mucho por posicionarse como un hub de tecnología, tiene 22 proyectos anunciados, 12 de los cuales están en construcción, hay presencia de gigantes, ahí está Microsoft, ahí está Amazon, desde luego Kio, otros players importantes como Data, Ascenti, Equinix, y el crecimiento de la nube, pues la migración, las arquitecturas híbridas y la llegada de hyperscalers, algunos de los cuales los acabo de mencionar, pues sostienen la demanda. Entonces, tú estás obviamente metidísimo en esa industria, Bernie, pues obviamente trabajas en Kio, uno de estos players gigantescos de data centers. ¿Cómo está posicionado México para captar ese mercado? Y de verdad, ¿qué oportunidad tenemos de llegar a esos niveles de infraestructura para aprovechar esta oportunidad? Sí, pues mira, la oportunidad es muy grande para las principales economías. Si agarramos, no sé, las 20, 30 economías más grandes del mundo, sin lugar a duda, el uso de la inteligencia artificial parece apuntar a que se va a volver un tema muy estratégico, ¿no? Al menos tú y yo llevamos varios meses o incluso ya más del año que de una u otra manera traemos notas que apuntan en ese sentido, ¿no? Hay una carrera tecnológica abierta y declarada, pues principalmente entre Estados Unidos y China. Esos son los dos más grandes contendientes, pero alrededor pues están metidos muchos países de la Unión Europea, los Emiratos Árabes también tienen una presencia importante, algunos otros países de Asia. Y América Latina pues tampoco se puede quedar atrás, ¿no? Como ya lo mencionaste, México después de Brasil es uno de los mercados más atractivos. Estamos al lado de Estados Unidos, eso es muy relevante por muchas razones. Ahorita un tema súper caliente de los últimos meses, todos los aranceles, las exportaciones, pues quiere decir que hay mucha actividad económica, mucho comercio entre los Estados Unidos y México. Y cuando las cosas se ponen difíciles, particularmente con Estados Unidos, pues muchos países voltean a ver a México como segundo canal para tratar de hacer algo, lo que se pueda, ¿no? Entonces, creo que México tiene que aprovechar esta oportunidad de meter el acelerador para energizar más los centros de datos sin lugar a duda y también la industria. Yo lo he mencionado aquí hasta el cansancio, ¿no? No veo una sola nota, no veo un solo indicador que me haga pensar que esto se está desacelerando o que no hay un incentivo económico tan grande. Es todo lo contrario. Hay demasiado en juego y por eso ves estas grandes inversiones y estas grandes apuestas, tanto de empresas privadas, las grandes tecnológicas, los gobiernos, donde no hay una semana donde no veas uno de estos anuncios. En la siguiente nota vamos a hablar de Nvidia y seguramente mencionaremos ahí los resultados de este segundo trimestre y todo apunta para allá. Entonces me parece que México hoy, a pesar de que estamos en América Latina, eso es muy importante, no es uno de los mercados más grandes. Le pregunté a ChatGPT, oye, de los 8,000 centros de datos de gran escala que están clasificados entre colocación, que es un negocio como el que llevamos en Kio, o los hyperscalers, que son empresas totalmente dedicadas a este cómputo masivo como Google, Microsoft, AWS, Meta, etcétera. ¿Cómo está la distribución a nivel global? Y pues lo que ya sabemos, ¿no? Estados Unidos es el más grande, tiene 2,700, le sigue Alemania, el Reino Unido, China y Canadá, ¿no? Esos son los primeros 5 lugares. México está entre los 20, ¿no? Digamos que tiene una buena posición. Y luego en los generadores de energía, pues ahí las cosas cambian un poco. China es el líder con 8,800 terawatts hora. Le sigue Estados Unidos con casi la mitad, 4,500. Luego la India 2,000, Rusia, Japón.
y México está considerablemente más atrás. Si te mueves a energías renovables naturales, energía nuclear, ahora que se está poniendo tanto de moda específicamente para los centros de datos, creo que México tiene allí una gran oportunidad. Lo mismo que comentaste con la conectividad. Y todo esto le podría abonar muchísimo al tema de el crecimiento económico, ¿no? Sí, sin duda. A ver, mencionaste una cosa bien interesante que quizá no todo mundo esté familiarizado, incluso la gente que sabe de tecnología luego no está familiarizado con este tema de la proximidad, ¿no? O sea, uno pensaría que cuando estamos hablando de datos y de bits y bytes y pues, esas cosas se mueven a la velocidad de la luz, pues parecería que no hace mucha diferencia estar en un país o en otro, pero sí que lo hace y por eso influye tanto el tema de la proximidad física que mencionabas del mercado de México con Estados Unidos. Eso influye muchísimo en temas como la famosa latencia, ¿no? Que justo es este tema de qué tanto se tarda un dato en llegar de un lado a otro, qué tanto se puede alentar. Entonces, bueno, además de obviamente los temas de la seguridad y que mientras más larga sea la distancia, pues eso también hay otros factores a considerar, accidentes geográficos, etcétera. Entonces, sí es súper importante y efectivamente, pues la cercanía total que tiene México con Estados Unidos, pues lo posiciona en un momento y en un lugar importante que hasta ahora pues pareciera que no se ha capitalizado como debiera por todos estos factores que mencionas, y pues ojalá que veamos un salto importante en los siguientes años, porque vaya que pues ahí es en donde va a estar la marmaja, ¿no? O sea, no hay otro mercado que esté creciendo a ese nivel y que tenga ese nivel de demanda, ¿no? Ya lo hemos platicado hasta el cansancio, estamos incluso muy atrás de poder darle satisfacción a la demanda de data centers, pues justo por el gran consumo de ellos que está haciendo la inteligencia artificial y que va a seguir haciendo. Entonces, pues bien haríamos en enfocarnos en hacer este tipo de inversiones y de ajustes, ¿no? Absolutamente. Sí. Muy bien. Gran oportunidad. Pues vamos. Exacto, ojalá que podamos aprovechar esa gran oportunidad y pues nosotros vamos a platicar ahora de dioses del trueno y de dioses robot. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Bueno, a ver, bien decías, pues vamos a platicar de NVIDIA, que presentó su primer cerebro para robots, un negocito chiquito ahorita que le quiere empezar a entrar ahí NVIDIA, que algo de lana ha generado en los últimos años, no por nada se volvieron la empresa más valiosa del mundo, de la historia incluso, y bueno, pero pues presentaron entonces este cerebro para robots. El cerebro se llama Thor, pues porque si le vas a poner un nombre, ponle uno rimbombante. T5000 es el nuevo chip que promete una potencia de cálculo sin precedentes para que las máquinas puedan aprender, razonar e interactuar en el mundo real. Me vas a tener que explicar un poco de esto, Bernie, porque me encantó la forma como se describe, cómo actúa, pero a ver, quiero ver si es tan cierto esto. A ver, porque la descripción dice así: el Jetson Thor T5000, perdón, está diseñado para ser el cerebro computacional de la próxima generación de robots humanoides y máquinas autónomas, con una potencia de cálculo enorme. Permite a los robots entender mejor su entorno, aprender de la experiencia, eso es clave, ahorita entramos en eso, y colaborar con humanos aprovechando los últimos avances en inteligencia artificial. Se construyó sobre la arquitectura de GPU más avanzada de la compañía, que es el NVIDIA Blackwell, que ya hemos hablado, con 2560 núcleos CUDA y 96 Tensor Cores de quinta generación. Y bueno, se suma un CPU ARM Neoverse de 14 núcleos y 128 GB de memoria. Esta configuración le permite a este chip procesar en tiempo real los datos provenientes de muchos sensores, cámaras, LiDARs, micrófonos, etcétera, ¿no? Y entonces ejecuta los modelos de inteligencia artificial generativa más complejos y toma decisiones en milisegundos. Jensen Huang, el CEO de NVIDIA, dijo: estamos en el umbral de la inteligencia artificial física. Hemos construido Jetson Thor para los millones de desarrolladores que trabajan en sistemas robóticos que interactúan y están cada vez más presentes en el mundo físico. Entonces, ¿cómo funciona esto? Un operario humano realiza una tarea.
El robot la ve a través de sus cámaras, de estos sensores que les comento, y Groot, que es, digamos, el modelo fundacional en el que se mueve esta cosa, traduce esas acciones en movimientos que el robot puede replicar y adaptar. Entonces, literalmente, Bernie, estamos hablando de un robot que te ve, entiende lo que haces, lo aprende y lo replica. Esa es la parte que digo, me parece sensacional. Quiero entender si realmente es así. Esta combinación, pues, es muy revolucionaria porque, vaya, quita la necesidad de programar cada tarea de forma explícita. Entonces, un robot que esté equipado con Thor y con esta plataforma de Groot podría, teóricamente, aprender a clasificar paquetes en un almacén o montar una pieza o cualquier cosa en una cadena de producción, incluso asistir en tareas domésticas, ¿no? O sea, simplemente ver a un humano ahí, te ve barriendo y aprende a barrer y ya entonces lo hace mejor que cualquier humano. Y pues esta capacidad de generalización pues es un paso previo a lo que se llamaría la adopción masiva de androides en la industria y eventualmente pues en la sociedad. Entonces, para Nvidia, la robótica sigue siendo un negocio pequeñito, lo decía yo, representa alrededor del 1% de sus ingresos totales. Ya quisiera cualquiera de nosotros el 1% de los ingresos de Nvidia, pero está creciendo rápido y, según Juan, podría convertirse en la mayor oportunidad de crecimiento de la empresa fuera de la inteligencia artificial. ¿Qué opinas de esto, Bernie? ¿Qué tan cierto y qué es esto de que este robot pues simplemente te ve, aprende y replica? Sí, la respuesta corta es totalmente cierto. Hay cualquier cantidad de videos en internet de diferentes compañías americanas, chinas, de todo tipo, que están haciendo estas tareas, ¿no? Le ponen una cámara de video al robot. Tú haces algo como humano. Hay unos en la cocina preparando algún platillo con carne, verdura, picándolo, y el robot comienza a imitar esos robots. En este momento son pues muy torpes todavía, déjame usar esa palabra, muy experimentales, pero el problema es la velocidad que trae esta evolución, y efectivamente no es la primera vez que Jensen Huang y otros visionarios de la industria apuntan a todo el gran desarrollo que se prevé que van a tener estos robots, principalmente los de forma humanoide, porque son los que mayor valor le van a agregar principalmente a la industria, ¿no? También un poco al consumo, en las casas, en las oficinas, pero sin lugar a duda en las fábricas, en los almacenes, donde todavía hay muchas personas haciendo trabajos pues muy pesados, peligrosos, repetitivos, etcétera. Se prevé que entren estos robots y se va a requerir mucho cómputo, ¿no? Si me lo permites, déjame dividir como en dos partes el comentario, ¿no? Por un lado, hacer un gran paréntesis. Esta semana pasada, la última de agosto, la empresa Nvidia presentó los resultados correspondientes al segundo cuarto del año fiscal 2026. Hay que recordar que, de acuerdo a las leyes fiscales de los Estados Unidos, van un año adelantados con respecto al calendario natural, ¿no? Entonces, hablan del año fiscal 2026, pero en realidad es el segundo trimestre de este año natural, que es el 2025. El tema es que superaron por poquito, pero es una cantidad de dinero muy grande, las expectativas del propio mercado y los inversionistas, ¿no? Se estaba hablando de esta burbuja que se iba a reventar y que había mucho frenesí por todo lo que es la inteligencia artificial, y uno de los grandes indicadores que esperaban los analistas era ver cómo le iba a Nvidia. ¿Por qué esta compañía? Porque es la que está suministrando el hardware con el que toda esta industria se está moviendo de una u otra manera. Y haber llegado a la meta y superarla, aunque sea por un poquito, es muy, muy relevante. El segundo indicador que sorprende aún más es que si lo comparas con el año pasado, ese segundo trimestre, crecieron 56%. Y eso, pues, en esta industria de los chips, y en cualquier industria crecer a esos números, sí, es una brutalidad, ¿no? Hay una gráfica que la voy a compartir ahí en el grupo de Telegram, seguro la han visto, de un sitio que hace gráficos muy bonitos, se llama App Economy Insights. Es ya como una referencia de todos estos temas de valores financieros, EBITDA, revenues, EBITs, todas estas cuestiones que son un poco difíciles de comprender para quien no es un financiero, y aquí lo hacen de una manera muy didáctica y muy gráfica. En esta gráfica te puedes dar claramente cuenta que a partir del segundo cuarto de 2023, es decir, cuando el mundo ya empezó a entender de qué iba el ChatGPT y demás herramientas, es cuando empieza un crecimiento brutal y exponencial
específicamente del rubro de centros de datos de NVIDIA. Es decir, las GPUs y el hardware y los servidores que NVIDIA está fabricando para hacerlos llegar a los centros de datos, principalmente las grandes tecnológicas y otro tipo de empresas, para alimentar toda esta auge, aceleración de la inteligencia artificial. Mi punto de vista es que el ciudadano de a pie, la empresa promedio, pues todavía no acabamos de digerir completamente. Por eso la especulación de la burbuja, precisamente de ahí viene, ¿no? Este estudio del MIT de hace unas semanas diciendo que la gran mayoría de las empresas que no son grandes tecnológicas, que no están metidas creando estos algoritmos, pues llevan ya 2 años probando el ChatGPT, Gemini, Grok y demás, y como que no ven en dónde está el beneficio en el estado de resultados, ¿no? Y eso es lo que para mucha gente apunta a una burbuja. Yo particularmente creo que estas cosas el mercado no las asimila tan rápido. Las personas, las organizaciones, los gobiernos, no se diga, nos toma más tiempo entender de qué va, dónde lo puedo poner y sobre todo hacer el cambio. Cambiar es lo que cuesta muchísimo trabajo en todas estas organizaciones y nos va a llevar algo de tiempo. Pero esto va tan rápido que si tú tienes un razonable conocimiento de las noticias, de lo que ves que está sucediendo, por ejemplo, el desarrollo del software, ya es inevitable que arriba del 80-90% de lo que antes era la labor de tirar líneas de código, un humano escribiendo el código como si fueras un escritor de una novela, pues ahora ya no es necesario. Hay cualquier cantidad de herramientas, los IDEs de cualquier empresa tecnológica que te hacen el 80 o el 90% de este trabajo. Tiene y seguramente habrá otras implicaciones, pero como toda tecnología van a suceder los problemas y eventualmente los vamos a arreglar, ¿no? Y luego si te vas más al tema de los trabajadores del conocimiento, estos famosos de cuello blanco y estas actividades que requerían de cuestiones cognitivas, pues también ya es muy claro que estas herramientas lo van a hacer de una mejor manera y va a haber una transición en las organizaciones donde vamos a tener que aprender a colaborar con estas herramientas y las propias organizaciones no van a desperdiciar la oportunidad de volverse más eficientes en los costos, ¿no? Hacer las cosas más rápido, más baratas o con mejor calidad. Eso seguro va a suceder y creo que ya está bastante claro, aunque sabemos que va a tomar algo de tiempo. Bueno, elaboro todo eso porque si ese mismo concepto lo llevas al terreno físico, el ejemplo tal vez muy claro es un almacén, ¿no? Un almacén donde hoy no haya mucha tecnología de este tipo de algoritmos, softwares, menos robots, pues lo que verás que está lleno de personas el almacén, hay muchos montacargas moviéndose de un lugar a otro, hay gente que está bajando y subiendo tarimas llenas de cajas, habrá personas con pistolas, estas lectoras de códigos de barras, con equipos portátiles, estas handhelds, pues para estar ingresando mercancía, sacándola, etcétera. Pero te vas a dar cuenta que hay muchísimo movimiento, ¿no? Y el problema es que en ese almacén, si le pones el componente de software de estos algoritmos de inteligencia artificial con todo el potencial que ya vimos, pues se va a eficientar mucho el cómo debes tú de mover las mercancías. Y el otro componente que son personas, pues en muchos casos hay una enorme conveniencia de reemplazarlo. Un día tuve la fortuna que me invitó un amigo a Irapuato, a una de estas empresas que procesan fresas. Y en una parte del recorrido nos metió al almacén donde tienen las fresas congeladas, ¿no? Nos dieron unas chamarras y la temperatura estaba creo que abajo de -20 y nos dijo, nada más puedes estar ahí 2 o 3 minutos porque si no te vas a empezar a congelar. Sí, claro. Y las personas que ahí trabajan, pues es un problema porque solo pueden entrar por breves momentos con el montacargas. Supongo que el montacargas tiene que tener un equipo especial. Tiene que ser eléctrico y estar claro, porque una máquina térmicos, etcétera. Sí. Porque si no se bajan las baterías o un motor de combustión igual se pegaría, etcétera. Muchas complicaciones por lo hostil que tiene que ver ese ambiente, ¿no? Y seguro hay muchas industrias que tienen sus particularidades que lo hacen complejo, difícil,
peligroso, sucio, lo que tú quieras, que va a ser inevitable para los humanos. que metamos estos robots. Entonces, la cuestión de que Nvidia, Jensen Huang, esté empujando un hardware de propósito específico para estos robots, para hacer procesamiento local y que el robot se pueda mover con mucha más agilidad, precisión y sobre todo para la industria donde lo necesitas. Si fabricas zapatos, alimentos, bebidas, lo que sea, pues vas a querer un robot que sea muy bueno en eso. Se prevé que se va a requerir todo este hardware y todo este software. Y lo que va a suceder, lo dije la otra vez, pues es que inevitablemente estas empresas van a seguir creciendo, no por ninguna razón tecnológica, sino por el simple hecho de que hay un impacto económico. Y el ser humano, al menos de los últimos 300 años, nos guste o no, pues vivimos en una especie de realidad intrínseca llamada capitalismo, o llámale economía, si quieres meter algo de comunismo ahí de China o lo que tú quieras para no solamente hablar de puro capitalismo duro, pero el tema del dinero es lo que mueve a esta sociedad, ¿no? Eso creo que está muy claro y pues no hay ningún indicador que diga que nos vamos a volver tibetanos con unas batas de color guinda y vamos a estar meditando todo el día. O que vamos a entrar en algún modelo como los que se han propuesto en su momento, como el ingreso universal o simplemente romper con el modelo capitalista de tajo. Pues eso, a pesar de que se han propuesto algunas cosas, no parece que eso vaya a ocurrir en anytime soon, ¿no? Pues sí, digo, podrá venir algo de este ingreso que le cobren un impuesto a las tecnológicas y lo repartan, pero el tema de fondo es que se va a producir un cambio muy importante. Porque esta vez el factor que siempre había estado presente, que era el humano controlando y decidiendo, ahora por lo menos en el menor de los casos va a estar asistido por esta herramienta que es muy potente. Y por la razón económica, en muchos casos lo vas a sustituir. Y eso va a generar otros problemas que habrá que ver cómo lo resolvemos. Igual y las mismas herramientas de inteligencia artificial nos van a ayudar a resolver eso. Pero lo que sí es muy claro es que toda esa dinámica va a cambiar. Y ahí es donde empiezan estas opiniones de... Hay unos muy optimistas que creen que todos nos vamos a volver ricos y vamos a ser felices porque ya no tenemos que trabajar tanto. Y hay otros que creen que no, que el mundo se va a polarizar porque va a haber muy poquitos ultra archirrecontramillonarios con un montón de poder decidiendo cómo va a funcionar ahora la sociedad y el mundo y quién sabe qué le pase a la otra parte. Al otro 99%. Al otro 99%. Y el ser humano es así, es depredador por naturaleza. Sí. Y aparte... el Homo sapiens es enemigo del propio Homo sapiens, ¿no? Todo el tiempo se está cuidando o viendo cómo atacarlo, cómo sacarle ventaja, ¿no? Sí, y además, quizá siendo menos, digamos, dramático en ese sentido, lo que sí queda claro es que las sociedades humanas siempre tienden a agruparse de forma piramidal, de forma natural. Siempre va a haber alguien que acapare los recursos, en fin, o sea, entonces sí, es bien interesante. Ya platicaremos de esto en otros episodios porque es muy interesante entender y platicar de todo lo que tiene que pasar para que esas estructuras funcionen como tendrían que funcionar. Me refiero, hoy tenemos muchos bloqueos, tenemos muchos cuellos de botella, tenemos solamente una empresa que fabrica los semiconductores, o sea, solamente hay una SML que hace las máquinas que fabrican los chips, tenemos un solo TSMC que es el que los vende, tenemos, ¿sabes? O sea, no tenemos la cantidad de data centers que necesitamos, no hay la cantidad de energía que necesitamos, no hay... Es interesante pensar en que sí tenemos el potencial y vemos y alcanzamos a vislumbrar el cuadro completo de lo que podríamos estar generando, pero hoy hay muchos grandes problemas, no el menor de los cuales es el tema del calentamiento global, el cambio climático, que tenemos que sortear de forma muy inteligente y estratégica antes de ponernos a pensar si ya nos podemos tirar a rascarnos la panza y que las máquinas resuelvan todos nuestros problemas. Entonces va a ser muy interesante platicar de eso. Lo haremos en alguna edición próxima de Tecnófagos. Muy bien.
Mientras tanto, pues vamos con nuestra siguiente nota, Bernie, porque hay quien dice que ya resolvió otro gran problema, que es el problema de parir. Vamos a hablar de una madre artificial. Vamos a hablar de esta madre que tiene que ver con los nacimientos artificiales. Venga. Sí, pues efectivamente, una madre artificial. Y sí, efectivamente, estamos hablando de una mamá, no de un objeto. De la ficción a la realidad, una empresa tecnológica china, por supuesto, está desarrollando el primer robot del mundo que podría dar a luz a un bebé humano. Su lanzamiento está previsto para este próximo 2026, o sea, ya cosita de nada, y costará casi $14,000. Dice un investigador de nombre Xuan Qifeng de Kaiwa Technology: estamos trabajando en un robot de embarazo para uso doméstico y es lo mismo que un embarazo humano real. Y pues sí, o sea, es un útero artificial donde el feto se desarrolla en un líquido amniótico, también artificial por cierto, y recibe los nutrientes a través de un tubo que imita la gestación natural. 10 meses después, ¿por qué 10 y no 9? No lo sé, pero el robot dará a luz. Los expertos aún no han dado detalles sobre cómo se fecunda e implanta el óvulo y el espermatozoide en el útero artificial, pero por lo pronto nos centramos en integrar el sistema de incubación en el abdomen del robot, afirma Qifeng. Estas novedades robóticas en relación con el embarazo no han sido las únicas. En 2022 ya un divulgador científico presentó ficciones como una granja de bebés con úteros artificiales, y en este caso aseguraba que una de estas granjas podría gestar hasta 30,000 bebés al año. No sé para qué querrías gestar 30,000 bebés al año en una granja, pero y siendo China hasta me da miedo preguntar, pero bueno, a lo mejor eso es lo que nos espera en esta nueva era de la humanidad, Bernie. Pero esto de la gestación a través de un robot que da a luz a un bebé humano, más allá de las implicaciones éticas y tal, que luego eso no detiene mucho a estos compadres, pues puede ser muy interesante, ¿no? Sí, fíjate que así como la describes, parece como un episodio de ciencia ficción de alguna película con algo muy de fantasía, muy irreal, pero hay unos elementos que nos pueden hacer pensar que esto puede estar más cerca de lo que pensamos, ¿no? Sí. Número uno, la baja tasa de natalidad que tienen principalmente las economías desarrolladas y algunos otros países, empieza a ser ya tan real el dato duro que estas proyecciones hacia el año 2050 o hacia el año 2100 hablan de un verdadero problema precisamente para sostener la economía con esta idea de la pirámide que acabas de describir, ¿no? O sea, para que haya un sistema de pensiones en cualquier gobierno, ciudad, como te lo quieras imaginar, pues tiene que estar esta función de un número bastante grande de personas que están económicamente productivos, que están ayudando a los que no lo están, que debe ser la minoría. Entonces se van a juntar muchos factores, ¿no? Por un lado, irremediablemente se va a extender la calidad de vida de los seres humanos. Muy probablemente con esa calidad se extenderán algunos años, viviremos más. Lo he escuchado últimamente mucho esta comparación de que hace 30 o 50 años, pues era muy claro de que la gente se jubilaba a los 65 particularmente, porque dentro de 5 o 10 años te morías, ¿no? O sea, la gente llegaba a los 70, 75 y se acabó, ¿no? No vivías más en promedio, ¿no? Como expectativa de media. Siempre ha habido las excepciones de alguien que vive 90 o 100, pero eran realmente excepcionales. Hoy en día ya no son excepciones, ¿no? Ya es muy común ver que la gente fácilmente llega a los 90 años, a veces muy deteriorados, no con buena calidad, pero eso seguramente se va a arreglar. Entonces ya llevas dos factores, ¿no? Por un lado está viviendo más la gente, por otro lado tienes una baja tasa de natalidad. Sí. El tercer factor que me parece no menor, no menos importante, por toda esta cuestión también económico, hoy vengo muy afilado con el tema económico, creo que las parejas, porque no es responsabilidad solo de una mujer, ¿no? Creo que las parejas no quieren tener bebés a los 20 años, ¿no? Como nos tocó a la generación de los que estamos vivos ahorita. Ya es muy común entre los 30 y los 40. Y ya si me preguntas de mis hijos, híjole, lo dudo que los tengan antes de los 40, ¿no? Si es que se animan. Sí, entonces, sí, sin duda. Esos tres factores
van a requerir que se haga algo con el control de la natalidad, ¿no? Que se favorezca. Y el último línea de pensamiento que lo analicé, esta nota que es muy interesante. Si tú te pones a pensar la historia de las herramientas, que la tecnología no es otra cosa más que una herramienta, pues si te vas varios miles de años hacia atrás, antes de las civilizaciones, pues la realidad es que una mujer embarazada daba a luz sola, ¿no? Se ponía en cuclillas y solita tenía que hacer todo el esfuerzo del parto como si fuera un animal, y recoger al bebé y pues llevarlo a un lugar seguro. Después, cuando empezaron a juntarse en pequeñas tribus, pues a lo mejor había ahí una curandera, o ya en una ciudad más establecida, a lo mejor la famosa partera o la matrona, no sé cómo les han llamado en diferentes épocas. Sí, exacto. Estas mujeres que asistían. Y luego ya si nos venimos a tiempos mucho más recientes con la medicina moderna, pues hay una gran cantidad de tecnología que asiste a una mujer en el proceso de alumbrar a un bebé, ¿no? Sí. Desde el lugar, la asepsia, las incubadoras, los aparatos, y también por ello, pues la tasa de natalidad pues, ha subido. Me refiero más bien la tasa de mortandad de nacimientos, pues se ha ido prácticamente a cero, ¿no? Antes era muy alta, ¿no? Por eso las mujeres muy tenían alta. tantos hijos. Sí. Yo particularmente aquí les puedo compartir, tú sabes, el caso de mi familia. Yo tengo trillizos y es una historia que no la voy a contar aquí, pero para decirla de manera corta, acabé en un laboratorio en Nueva York en el año 2005 y fue una fertilización in vitro, ¿no? No era un robot ni un vientre de estos futuristas, pero ya la fertilización fue in vitro y luego se implantó. Y sé que hay muchas mujeres que, por ejemplo, tienen estos vientres subrogados. Es una especie, no sé si, no quiero sonar ofensivo, pero es como pedir prestado un vientre a otra persona porque la mamá biológica no lo puede tener. Entonces vas con otra. Me pareciera que es hasta una evolución un tanto cuanto natural, ¿no? Si ahora la tecnología, quítale el atributo robot, ¿no? Llamémosle... Esta es una incubadora muy sofisticada. Es una máquina al final. Sí, exacto. Quizá el robot lo hace un poco más agresivo que decir simplemente es una máquina, ¿no? Sí. Exacto. El robot le da una personalidad y nos metemos en estos rollos de Hollywood, ¿no? Pero si alguien te dijera, oye, mira, esta es una incubadora muy sofisticada que le metes ahí el platito de Petri con el esperma y el óvulo... Y tiene ahí unos mecanismos, unas mangueritas y le van a pasar unos nutrientes y va a estar con la temperatura correcta y todos los cuidados y lo vas a monitorear. Y luego ahí si le quieres fantasear un poco, que también hoy es una realidad, pues le puedes hacer algunas modificaciones genéticas. Por si lo quieres de tal o cual forma, o que tenga tal o cual carácter o ciertas facilidades para la ciencia o la música o lo que tú quieras. Pues también se lo puedes ahí configurar. Así al final de los 9 o 10 meses, pues vas a tener a tu bebé para que te lo lleves a tu casa, ¿no? No sé si el año que entra, pero si esto sucede dentro de 5 o 10 años, pues me parece que es algo totalmente factible de que llegue a suceder. Yo creo que además es totalmente inevitable, ¿no? O sea, pocas cosas nos son más importantes que nuestros descendientes, y el tener esa posibilidad y el lidiar con el drama, déjame llamarlo así, incluso habría quien lo calificara de la tragedia de los que quieren tener un hijo y no pueden, el que la tecnología te permita esa posibilidad y, como bien dices, y que además te diga, bueno, muchas cosas se pueden ajustar y cada vez más, y mientras más entendemos el ADN y más podemos utilizar tecnología como CRISPR para literalmente hacerle copy-paste al genoma y irlo modelando, pues entonces esto, pues yo creo que es algo a lo que definitivamente vamos a llegar. Y efectivamente pues ha habido muchos trabajos de ficción que han llevado esto a escenarios unos más funestos que otros, pero sin duda creo que sí es algo que nos va a tocar vivir y que ya estamos viendo. La modificación genética ya es un hecho, ¿no? Entonces por lo visto este tema de estos robots que pueden parir bebés también ya lo es, porque pues esto está programado para 2026, así que pues mira, ya listísimos.
Pues bien, vamos con nuestro último tema de hoy, Bernie. Vamos con el último. Siempre queda un espacio para el postre. Y el último se llama Seamos Retro. Y bueno, nos encantan este tipo de temas en los que vamos para adelante y para atrás. Y si las empresas y la cultura dice, a ver, no, espérense, ya regresen todo a como estaba, pues siempre tendremos algo que decir. Y en esta ocasión hablaremos de las entrevistas de trabajo. Obviamente, a partir de la pandemia, las entrevistas virtuales se volvieron algo ya cotidiano en procesos de búsqueda de empleo. El problema es que en ciertos ámbitos, en particular como en los ingenieros de software, programadores, los candidatos pueden y suelen aprovechar herramientas de inteligencia artificial pues para hacer trampa. Básicamente te piden que contestes un examen y lo contestas con ChatGPT o lo que sea. La tendencia es tan preocupante que algunas empresas ya están volviendo a algo que antes funcionaba, que era pues las entrevistas en persona. Esto trata de mitigar este problema que ha planteado la inteligencia artificial y pues las empresas han acabado usando sistemas de inteligencia artificial para filtrar a los candidatos, que suelen además inundar esas ofertas porque también usan inteligencia artificial para generar currículums adaptados a cada puesto y automatizar la solicitud de diversos puestos de forma rápida. Y claro, es que es relativamente sencillo, ¿no? O sea, le pides a un agente de inteligencia artificial, hazme 200 currículums míos, cada uno adaptado a las necesidades de lo que te encuentres en cada posición que estén ofreciendo en LinkedIn, y pues seguramente vas a poderlo hacer muy fácilmente y saturar el mercado. Esa vuelta a las entrevistas presenciales suele además centrarse en la última parte del proceso de selección, pero en realidad se puede producir en cualquier momento. Si no te presentas físicamente en algún momento en ese proceso, no vas a saber qué condiciones, salario incluido, te ofrece la empresa. Grandes empresas como Google, Apple, Meta, Cisco o la consultora McKinsey están entre un creciente número de compañías que están recuperando las entrevistas cara a cara con los candidatos en diversas etapas del proceso de selección. Y pues en entrevistas virtuales lo que ha sucedido es que los entrevistados hacen trampa, utilizan IA, resuelven problemas o actividades solicitadas. Entonces, hace unos meses, esto estuvo muy interesante, un estudiante logró superar una entrevista técnica de Amazon gracias al uso de inteligencia artificial. E incluso eso le dio la idea de crear una startup llamada Cluely, que no sé si la hayan visto ahí, pero la publicidad es muy simpática, para ayudar a otros a hacer lo mismo o para hacer exámenes, y que publicita con un mensaje insólito. Literalmente dice: haz trampa en todo. La idea parece haber gustado porque la firma de inversión A16Z, lo que antes se llamaba Andreessen Horowitz, ya ha inyectado $15 millones en el proyecto. Y no es solamente que los candidatos traten de engañar a las empresas sobre sus capacidades reales gracias a la inteligencia artificial, es que hay gente que está utilizando estos métodos de forma incluso hasta más preocupante, como el caso advertido por el FBI en 2023 sobre un fraude que involucró a miles de norcoreanos que simulaban ser norteamericanos buscando trabajar de forma remota en empresas de Estados Unidos. Lo comentamos en su momento aquí, o sea, una forma de espionaje muy sofisticada en la que pues, norcoreanos solicitaban chamba en Estados Unidos, les daban esas chambas remotas y de repente pues resultaba que tenías a gente ahí, a espías de Kim Jong-un ahí trabajando en Wall Street, y pues como que no checaba la cosa. Entonces, pues digo, insisto, se siente como un paso para atrás, pero vaya, pues la razón parece ser bastante contundente. No sé qué opines, Bernie, pero sí, este tema de que te estén haciendo trampa, pues sí te pone a pensar si no estás escogiendo al candidato equivocado. No sé, ¿qué opinas de esto? El otro día vi uno de estos caricaturas que no recuerdo el contexto, si era una entrevista de trabajo o era el jefe y colaborador, pero uno le pedía al otro que le diera cierta información, que hiciera un trabajo. Y esta persona saca 4 puntos y va a ChatGPT y le dice que le elabore un informe y le desarrolle varias páginas basado en esos 4 puntos, ¿no? Y entonces ChatGPT le devuelve 10 páginas, agarra el documento y se lo manda a la otra persona. La otra persona lo revisa, ve que son 10 páginas, se mete a ChatGPT y le dice que le haga un resumen de 4 puntos de lo que dicen las 10 páginas, ¿no? Me parece que aquí está sucediendo algo similar, ¿no? Hay un principio fundamental que creo que las propias compañías tal vez lo están provocando,
y por eso viene esta trampa, ¿no? Este ingenio de gente que se hace pasar por alguien que tal vez no es. Y yo creo que el principio es muy básico. Si tú necesitas contratar a un colaborador, a una persona para que te haga ciertas tareas, pues es muy importante que lo entrevistes de la manera que quieras para que te asegures que es el perfil correcto. La gente que trabaja en recursos humanos dice que no hay nada más costoso que contratar a la persona equivocada, ¿no? Porque te va a costar Exacto. todo el proceso de buscar candidatos, de estarlo scouteando, ya etcétera. está tu comida. Sí, perdón, aquí sonó una alarma. Entonces va a ser muy costoso el proceso de elegir a la persona que necesitas. Luego la incorporas a la organización, que eso también conlleva un costo. Y si al rato resulta que esa no era la persona correcta, pues lo vas a tener que desvincular con los costos que eso conlleva y va a volver a arrancar todo el ciclo, ¿no? Entonces, creo que cualquier persona que pretenda contratar a alguien, esta parte de asegurarte que es el perfil que estás buscando, pues no te la puedes brincar. Y entonces, quiero pensar, por lo que describiste de la nota, que a lo mejor tanta carga de trabajo, pues a alguien se le ocurrió automatizarlo y te ponen un examen ahí, ya sabes, estas herramientas que entras y en línea lo contestas. Y pues si la persona es deshonesta y tiene al lado una herramienta de inteligencia artificial, pues igual iba a hacer trampa, ¿no? Es como si sacaras el acordeón en la escuela y te vas a hacer pasar por alguien que no eres, ¿no? Entonces creo que ahí tal vez hay parte de la culpa en cómo se está haciendo todo ese proceso, ¿no? Ahora, dicho eso, la parte está de regresar. O sea, cuando usas la palabra regresar, es como el famoso conflicto de regresar a la oficina, ¿no? Creo que las empresas o las personas que lo vean de esa manera, pues simplemente no aprendieron nada de los 2 o 3 años de la pandemia, ¿no? De ese gran experimento social que experimentamos a nivel global, donde se pudieron comprobar muchas cosas, ¿no? Ahora voy a hablar de aspectos positivos, ¿no? No de quien está haciendo trampa, sino un verdadero experto que es la persona que tú necesitas. Si tú necesitas contratar a alguien para hacer algo muy especializado y esa persona vive en Hawái y lo que te va a entregar se puede hacer de manera digital, pues estoy seguro que todos los días hay un montón de empresas que lo contratan de esa manera, ¿no? Y no tiene ningún tema, porque tú lo que quieres es que esa persona haga algo y te lo resuelva. Y cuando leí la nota y pensé esto, fíjate, no recuerdo en qué libro lo leí, pero recuerdo que estaba en un libro. Mencionaban un caso de un adolescente, tenía como 13, 14 años, que era una madre soltera, la mamá trabajaba todo el día y se lo dejó a la abuelita y en la casa había una enciclopedia de algo de leyes y este adolescente, por ociosidad, se puso a leer la enciclopedia, ¿no? Y tenía la gran virtud de esta persona de pues, que asimilaba muy fácilmente la información. Era a principios del año 2000 cuando estaban de moda los foros de discusión y estos salas de chat sobre diferentes temáticas. Y algo parecido a la mujer esta que arrestaron, este adolescente se hacía pasar por un abogado. La ventaja, y creo que fue por lo que no lo metieron en la cárcel, es porque no cobraba, pero asesoraba a la gente y era extraordinariamente bueno el chavo, ¿no? Para hacer lo que estaba haciendo. Entonces, si hoy nos situamos en el contexto del año 2025, pues creo que hay un montón de herramientas para que cualquier persona pueda trabajar desde cualquier lugar del planeta sin que necesariamente tenga que estar presente en algún lugar, ¿no? Sé que la mayoría de las empresas tienen esta inercia a que no te quiero en la oficina, te quiero ver ahí todos los días. Eso le da paz mental al jefe, pero no necesariamente es más productivo y tal vez esté perdiendo algunas oportunidades de traer a alguien de más afuera, ¿no? 2, siempre la mejor manera de controlar a alguien pues es en función de lo que te entrega, de la calidad de su trabajo, del valor que te aporta lo que esa persona está haciendo. Y si ese trabajo lo saca de su cabeza o se auxilia de herramientas para hacerlo, pues si al final te da un buen resultado, yo no veo por qué tenga algo de malo. Es como si dijeras, oye, quiero un ingeniero civil, pero que no use calculadora, ¿no? O que no use AutoCAD. Pues no, es una aberración, ¿no? Claro que va a traer una computadora y va a traer herramientas porque es parte de su profesión. Tal vez en este momento todavía no acabamos de entender
la parte colaborativa, las herramientas de inteligencia artificial generativa, que sí, que no, poner lineamientos claros, políticas, controles, para que efectivamente siempre va a haber gente que va a querer abusar y va a querer engañar, y por supuesto que eso no está bien y hay que ver cómo lo eliminas. Pero por el otro lado, si tienes una posición tan tajante como, oye, pues ya no contrato a nadie si no lo veo aquí en la oficina, ¿no? Híjole, no sé, me deja un poco inquieto, no sé a ti. Totalmente, sí. Yo me quedé con muchas dudas de esto, porque sí, coincido totalmente contigo. Yo creo que si algo nos había enseñado los últimos años es que pues tu mejor empleado podía estar en cualquier lugar del mundo, y que tú como empleado podías rendirle a cualquier empresa y darle rendimientos y demostrar tu potencial, estuvieras en donde estuvieras. Y creo que este tema de regrésate a la oficina forever y solamente puedes trabajar, pues te limita las periferias y limita. Entonces es como pensar que ahora ya nada más pudieras ligar y pensar en que te pudieras casar con la gente que estaba en tu círculo inmediato, como ocurrió muchísimos décadas, ¿no? Cuando se casaban con los de la familia nada más, ¿no? Por ejemplo. Pues sí, porque era la gente a la que conocías, ¿no? Entonces creo que eso pues, cierra por definición pues, enormes posibilidades y autolimita, ¿no? Entonces no, creo que todo lo que apunte a eso pues va en contra de los mejores intereses de la empresa. Pero pues bueno, en esencia eso ya lo explicaste tú, así que no ahondaré en ello, pero sí, por supuesto que lo apoyo. Pues mi Bernie, se nos acabó el tiempo de este episodio. El tiempo vuela cuando te la estás pasando bien. Yo quiero agradecer de nuevo a la gente que hace posible este podcast, que es el señor Terrés en la edición, a Nayatsin Romero en la redacción, a Diana Álvarez en la producción, y por supuesto a ti y a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Nos veremos y nos escucharemos la próxima semana, Bernie. A ver si llegamos a los 2000. Estamos a nada de llegarlo, con que se... Ahí coméntenle a sus amigos, a su familia, a un colega de la oficina, y con unos cuantos, me parece que ya unos 10, llegamos a la marca de los 2000 en Tecnófagos. Y por supuesto nos vemos aquí la siguiente semana. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana en esto que llamamos Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta entonces.